Muy bien, hermanos, estamos entonces para meditar en la palabra del Señor. Vamos a basar la meditación de hoy entre los capítulos 11 al 13 del libro de Hechos. Así que tenga su Biblia a la mano, ¿sí? Y vamos a leer algunos pasajes y vamos a entonces abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 11. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de una iglesia que va a ser un modelo para nosotros de misiones, de iglesia misionera, la iglesia de Antioquía como modelo misionero. Así que vamos a ver 5 características de esta iglesia. 5 características de esta iglesia que la hicieron un motivo de regocijo para el Señor. Y también vamos a ver 6 cosas que esta iglesia hizo para participar en misiones y que nos sirve de ejemplo. Empezamos entonces viendo en el capítulo 11 del libro de Hechos, entre los versículos 19 y 30, para poder hablar sobre estas características de la iglesia de Antioquía. Dice la palabra del Señor en Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahí tenemos, hermanos, la primera característica de esta iglesia, su fundación. La iglesia en Antioquía fue fundada por judíos cristianos, como vemos aquí. Pero hay una característica especial en esta situación en la que fue fundada la iglesia. Cuando muere Esteban, los judíos que estaban en Jerusalén predicando a Cristo, los judíos cristianos, tienen que huir porque empezaron a ser perseguidos. Algunos huyeron al norte, a Fenicia, Líbano, otros a Chipre y otros a Antioquía. Antioquía era una ciudad grande. De hecho, era la ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y de Alejandría. Más de 500,000 de habitantes. La gran mayoría de ellos eran griegos. Pero cuando los judíos cristianos llegan a Antioquía, ellos tenían todavía un entendimiento limitado acerca del Evangelio. Ellos creían que Jesucristo había venido a salvar a los judíos. Había dado su vida en la cruz del Calvario por los judíos. Y entonces ellos solamente cuando llegaron a Antioquía buscaron a los judíos y predicaban el evangelio a los judíos. Ellos ignoraban una gran verdad que está en Romanos capítulo 3. Los versículos del 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno. A todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es universal. El pecado nos alcanza a todos, a toda la humanidad. Por eso Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por todos nosotros, por ti y por mí. Querido amigo que nos visitas, esta es una verdad también incuestionable. Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ti. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre pagando tus pecados para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Y también lo había hecho por los antiocanos. Pero dice la palabra del Señor que los judíos solamente predicaban a judíos. Hasta que, como dice el versículo 20, unos varones, judíos también, cristianos con la carga del Señor en el corazón, tuvieron el valor, el amor y la gracia de Dios y la carga en el corazón para predicar a gentiles. Y hermanos, ellos fueron verdaderos misioneros, porque teniendo esta distancia, este aborrecimiento que había de parte de los judíos hacia los gentiles, que no podían ni siquiera acercarse, ni siquiera hablarles. Un judío no podía hacer nada con un gentil, los consideraban lo peor de lo peor. Y sin embargo, estos cristianos judíos llevaron la palabra de Dios a los gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo puso el amor de Él en ellos. Y estos verdaderos misioneros fueron los que fundaron la iglesia de Antioquía. Una iglesia especial, porque era una iglesia que por primera vez mezclaba judíos con gentiles en una misma iglesia. El Señor usó esta iglesia tremendamente, hermano.
Dios usó la iglesia de Antioquía como cuna, como base misionera hacia todo el occidente. Y esta fue la base de Pablo, por ejemplo, para sus viajes misioneros. Una iglesia realmente hermosa que el Señor levantó. Hermanos, todas las iglesias han sido fundadas en base a misiones. Nuestra iglesia ha sido fundada producto de un esfuerzo misionero. Hermanos, todas las iglesias de nuestro país han sido fundadas con misioneros que han dado sus vidas sirviendo al Señor en misiones. Eso no debemos olvidar, que también nosotros podemos ser usados por el Señor para levantar iglesias en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Él, haciendo misiones. Otra de las características de esta iglesia, además de la fundación por misioneros, es que la iglesia de Antioquía era una iglesia que crecía en el Señor. Miren los versículos 21 del capítulo 11 de Hechos, 21 y 24. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el versículo 24 dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos y le dio la gran comisión a sus discípulos, hacer misiones, ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, el Señor les dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió su presencia y su asistencia a quienes llevaran a cabo la tarea de evangelización. El Señor prometió estar y bendecir con los que hacen misiones. Y vaya que cumplió su promesa aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Y esa expresión de la mano del Señor implica el poder de Dios. La mano de poder de Dios, de transformación y de salvación, se veía en Antioquía. Dios añadía a su iglesia cada vez más y más personas, y la mano del Señor se veía transformando vidas. Los habitantes de Antioquía eran personas libertinas e idólatras. Y sin embargo, cuando iban al Señor y se entregaban al Señor, Dios transformaba sus vidas de manera radical, total. Y entonces eso era una evidencia del poder de Dios para salvación. No era la iglesia, no eran los judíos misioneros, era el Señor. Dios bendice a nuestros misioneros, pero también, hermano, nos bendice como iglesia cuando hacemos misiones. La mano del Señor la ven nuestros misioneros en el campo misionero, pero nosotros también la vemos aquí, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, cuando hacemos misiones. Su promesa el Señor la cumple con nosotros. Hermanos, los testimonios de nuestros misioneros de ver la mano de Dios llega como gotas de lluvia, ¿no? Por cantidades, ¿no? Y el Señor, hermanos, nos bendice así y nos da, a través de su poder, nos promete el crecimiento en Él. El Señor nos promete crecimiento. El Señor promete a su iglesia que hace misiones poder dar pasos y pasos mayores de fe. Hermano, el Señor quiere que crezcamos haciendo misiones a más lugares. El Señor anhela que vivamos sin temor. Si es que nosotros vivimos en dependencia del Señor y nos comprometemos a actuar en fe, el Señor hará con nosotros cosas grandes. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego, es decir, a todos, a todo el mundo. Una tercera característica de la iglesia de Antioquía, además de que era una iglesia fundada por misioneros y una iglesia que crecía en el Señor y vivía en dependencia de Él, es que era una iglesia que era capacitada. Mire usted el versículo 26. Dice: y se congregaron allí Pablo y Bernabé todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Hermanos, esta iglesia no solamente vio el poder de Dios en el crecimiento y se añadían más y más gente a esta iglesia, sino que la iglesia se comprometió a capacitarse en la palabra de Dios, a escudriñar las Escrituras. Queridos hermanos, somos una iglesia que queremos hacer misiones, una iglesia que queremos extender el evangelio del reino. Es fundamental capacitarnos en la palabra del Señor. Porque si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la Escritura, ¿cómo podemos hacer discípulos enseñando correctamente la palabra? El Señor nos dio la gran comisión de decir: ir
y hacer discípulos y bautizándolos, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he hablado. Hermanos, es fundamental nuestra capacitación. Por eso la importancia de la academia bíblica. Por eso la importancia de estudiar para poder escudriñar las Escrituras y ser una iglesia que conozca a Dios, que conozca la palabra de Dios, para que podamos hacer misiones de manera correcta. Una cuarta característica de la iglesia de Antioquía es que era una iglesia que impactaba su sociedad. La mano del Señor, hemos leído, estaba con esta iglesia. Y el Señor obraba con poder en la sociedad antioquena a través de su iglesia. Dios había levantado esta iglesia para mostrar su poder. Dios mostraba su poder de transformación y de salvación a través de esta iglesia. Y cada miembro que se agregaba a esta iglesia había experimentado personalmente el poder de Dios en su vida. Dios había transformado su vida, y muchos que, como decíamos, se habían acercado siendo libertinos, siendo idólatras, Dios había dado un giro de 180 grados y ahora eran nuevas criaturas. Una iglesia que no miraba la religión, miraba a Cristo. Una iglesia que estaba centrada en Cristo y solo en Cristo y en nada más. Cristo reinaba en la vida de cada miembro de la iglesia y por lo tanto reinaba también en todos como iglesia. Cristo era el Señor de esta iglesia. Querido hermano, cuando una iglesia vive así, es inevitable que esta iglesia impacte en su sociedad. ¿Por qué? Porque hay fruto. Hay fruto. Querido hermano, viendo nuestra iglesia de Lince, usted sabe, hermano, en las noches lo que sucede alrededor de nuestra iglesia. Sabe, ¿no? Si usted ha paseado por las cuadras aquí alrededor de nuestra iglesia, sabe lo que existe y todo lo que se da en nuestro distrito de Lince. Hermanos, no podemos ser una iglesia que se quede bajo 4 paredes encerrada. Debemos ser una iglesia que salga y predique, una iglesia que salga y anuncie a Cristo, una iglesia que impacte a Lince, al distrito de Lince, que impacte a Lima, que impacte el Perú y el mundo entero. Debemos rogar al Señor: Señor, haznos una iglesia que impactemos a nuestra sociedad. Ese es el deseo de Dios y el deseo de Dios para la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía impactaba a su sociedad. Cuando la gente veía a estos antiocanos, ¿no es cierto?, que eran otras personas diferentes a las personas comúnmente de Antioquía, decían: ¿quiénes son estos? Son raros, no son libertinos e idólatras. Viven de manera distinta, viven una vida plena. ¿Quiénes son? La respuesta era hermosa. Ellos son seguidores de Cristo. Y son tan seguidores de Cristo que son como Cristos en miniatura, ¿no? Son cristitos. Y decían: mira, ahí va un cristito. Mira, ahí va otro cristito. Ahí va otro cristito. Y por eso se les llamó cristianos. Cristianos es la abreviatura de Cristo, cristitos. Así que, hermano, usted y yo somos cristitos, cristianos. Dice el versículo 26, que allí en Antioquía, por primera vez, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Eran Cristos en miniatura, era Cristo obrando. Cuando hablaban era como si Cristo hablara. Cuando abrazaban era como si Cristo abrazaba. Cuando predicaban era como si Cristo predicaba. Vivían como Cristo vivía. Hermanos, ¿te identificas como cristiano? A veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Y hermanos, no debe ser así. Todo lo contrario, deberíamos ser honrados. Deberíamos sentirnos honrados, privilegiados de ser identificados con Cristo. En algunas partes del mundo, identificarse con Cristo significa la cárcel, significa tortura, significa hasta dar la vida. Que la palabra de Dios nos enseñe a poder llevar en alto el nombre de Cristo sin ningún temor y ninguna vergüenza. La quinta característica de esta iglesia de Antioquía, además de haber sido fundada por misioneros, además de ser una iglesia que crecía y dependía del Señor, además de ser una iglesia que era capacitada constantemente, además de ser una iglesia que impactaba a su sociedad, todo esto nos enseña la palabra. Además era una iglesia con un liderazgo que servía a Cristo, buscando su voluntad en dependencia de Él. Si pasamos al capítulo 13,
al capítulo 13 del libro de Hechos, leemos en los versículos 1 y 2 que habían profetas y maestros, líderes de la iglesia. Acá no menciona que habían apóstoles en la iglesia de Antioquía, habían líderes. A pesar del poco tiempo que esta iglesia tenía, ya el Señor había levantado líderes, ¿es cierto? A lo largo de este año, ¿no es cierto? El año que había pasado, un año había pasado y ya el Señor había levantado líderes a su servicio. El Señor edifica su iglesia, hermanos. El Señor es quien edifica su iglesia, pero lo hace a través de personas, a través de hombres y mujeres que disponen a entregar la vida propia al servicio del Señor. ¿Qué hacían estos líderes? Hermoso lo que nos muestra la palabra. Versículo 2, ministraban al Señor. Es decir, servían a sus hermanos. Amado hermano, en esta iglesia, en nuestra iglesia del Lince, necesitamos siervos. Queremos hacer misiones. Queremos seguir expandiendo el reino a más lugares en Lima, a más lugares en el Perú, a más lugares en el mundo. Es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero para eso se necesitan siervos. Personas que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y debemos rogar al Señor, hermanos, que también nos dé como iglesia el privilegio de poder ver siervos que se levanten por Él, que sean levantados por Él para ministrar. Querido hermano, debe ser un ejemplo esta iglesia para nosotros. Querido hermano líder, que el Señor te consagre para Él. El Señor llamó a las misiones aquí a líderes. Debemos anhelar servir en nuestra iglesia. Servir aquí en nuestra iglesia del Lince y, si es la gracia de Dios, poder también ser levantados como, quién sabe, para las misiones también. Bien, hemos visto 5 características de la iglesia de Antioquía. 5 características que nosotros debemos seguir también como iglesia, que el Señor nos enseña en base al ejemplo de esta iglesia. Pero también vamos a ver 6 cosas a continuación, de manera rápida, 6 cosas que la iglesia de Antioquía hizo con respecto a misiones. Como hemos dicho, la iglesia de Antioquía es una iglesia misionera. Y es un modelo de cómo debe ser una iglesia misionera. Somos Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y quisiéramos seguir el ejemplo de Antioquía, porque Antioquía fue base para las misiones hacia Occidente. Y anhelamos que el Señor haga de nuestra iglesia del Lince una iglesia que sea base para la extensión del reino a muchos lugares. ¿Qué es lo que esta iglesia hizo con respecto a misiones? La iglesia de Antioquía. En primer lugar, escuchó y obedeció el llamado de Dios a las misiones. En el versículo 2 del capítulo 13 vemos que el Señor dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí el Espíritu Santo da una orden, está imperativo, apartadme. Es decir, les ordeno que aparten a Bernabé y a Saulo para una obra especial a que los he encomendado, misiones. Y es más, este apartadme tiene una partícula en el griego que implica una acción inmediata. Es como si el Espíritu Santo dijera, apartadme ya a Bernabé y a Saulo para las misiones. Querido hermano, Bernabé y Saulo eran los líderes más queridos de la iglesia y los más preparados. Pero quien decide quién va a las misiones no somos nosotros como iglesia, es el Señor. ¿Quién va a las misiones? El Señor guía, el Señor dirige, el Señor muestra. Y el Señor mostró y dijo claramente, Bernabé y Saulo, apártenlos porque van a ir a las misiones. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Obedeció. Escuchó el llamado de Dios y obedeció. Hermanos, anhelamos como iglesia escuchar el llamado de Dios. Pero, hermanos, solamente podemos escuchar la voz de Dios cuando vivimos en dependencia del Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor como iglesia y vivimos una vida de completa dependencia, una vida de entrega al Señor, una vida centrada en Cristo, entonces siempre tendremos los oídos abiertos a escuchar su voluntad. Y en su voluntad siempre están misiones. ¿Escucha la voz de Dios, hermano? En este momento el Señor dice, misiones, iglesia del Lince. Misiones, 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 que la voz de Dios retumbe aquí.
retumbe en nuestro corazón. Misiones, misiones. Y es lo que el Señor habla a estos líderes. Misiones. Y separa a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Obedecieron. Aparentemente perdieron a 2 de sus mejores hombres, pero en realidad ganaron el ser una iglesia misionera. No dejaremos de hacer misiones, hermanos, como iglesia del Lince, en Lima, el Perú y el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios para nosotros. La segunda cosa que hicieron como iglesia, la iglesia de Antioquía que hizo con respecto a misiones, fue orar por misiones. Cuando Bernabé y Saulo, ¿no es cierto?, fueron separados por el Señor para la obra misionera, la iglesia no les dijo, bueno, ya que el Señor los ha escogido, tomen sus cosas, nos vemos, Dios les bendiga. No, ¿qué dice el versículo 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, la iglesia ayunó y oró. En el capítulo 13, versículo 3 dice claramente que la iglesia ayunó y oró. ¿Por qué ayunó la iglesia? Porque la iglesia deseaba la protección de Dios para los misioneros. Deseaba el sostén de Dios para los misioneros. Deseaba la guía del Señor para con los misioneros. Y por eso ayunaron. Y por eso oraron por ellos. Hermanos, cuando nuestros misioneros hablan con nosotros, ¿qué es lo que piden por sobre todas las cosas? Que oren por ellos. Y no es un cliché, hermanos. No es simplemente decir, ora por nosotros, por favor, y ya. No es un decir. Es que realmente, hermanos, la oración es fundamental para la obra misionera. Debemos ser una iglesia que ora por misiones. Que ora siempre por misiones. La tercera cosa que la iglesia de Antioquía hace, que nos enseña, que debemos hacer como iglesia misionera, además de escuchar y obedecer el llamado de Dios, además de orar por misiones, es consagrar y enviar a misiones. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 3, que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué significa que les impusieron las manos? Se identificaron con los misioneros. Cuando hay imposición de manos, es una representación de identificación. Por ejemplo, cuando oramos por alguien que está enfermo y oramos y imponemos las manos, ¿qué significa? Yo me identifico contigo. Yo estoy contigo. Yo quiero orar por ti. Yo te entiendo, te comprendo, me identifico con tu necesidad. Cuando nosotros enviamos a algún misionero, nuestros pastores, nuestro pastor César también hace lo mismo. ¿No es cierto? Impone las manos sobre el misionero, oramos como iglesia por ellos. Y no porque el pastor César lo envía, sino porque nosotros como iglesia juntos lo enviamos al misionero. Y es lo que hizo la iglesia de Antioquía. Si bien es cierto, los líderes impusieron sus manos, pero toda la iglesia en conjunto encomendó a los misioneros. ¿Y qué significaba esto? Que la iglesia se compromete con las misiones, se compromete con esos misioneros. Toda la iglesia de Antioquía le dijeron a Pablo y Bernabé, estamos con ustedes, oraremos por ustedes, velaremos en oración por ustedes, les apoyaremos en todo. Nos identificamos con ustedes. Queridos hermanos, Dios nos llama como iglesia del Lince a identificarnos con nuestros misioneros. Son 89 los misioneros que tenemos. La pregunta, yo le hago la pregunta, hermano, ¿sabe los nombres de los misioneros? ¿Sabe qué misioneros están en qué lugar? Empezando por ahí, debemos buscar identificarnos con nuestros misioneros y orar por ellos. Una cuarta cosa que la iglesia de Antioquía hace, que nos enseña, que debemos hacer como iglesia misionera, está en el versículo 5. Dice que en el versículo 5 del capítulo 13 de Hechos, que enviaron a Juan de ayudante. No solamente la iglesia escuchó y obedeció el llamado del Señor. No solamente oró por misiones. No solamente consagró y envió a los misioneros, sino que también cuida a sus misioneros. Una iglesia misionera cuida a sus misioneros. Y enviaron a Juan como ayudante. ¿Por qué? Porque la iglesia anhelaba que no les faltara nada en el campo misionero. Por eso enviaron a Juan. Querido hermano, el Señor anhela que nosotros como iglesia también cuidemos a nuestros misioneros. Cuidado integral. Cuidado del misionero. No basta con enviar a los misioneros. Es nuestra responsabilidad como iglesia cuidarlos.
Velar por su cuidado espiritual, velar por su cuidado emocional, velar por su cuidado familiar, velar por su cuidado físico. En todo aspecto debemos ser una iglesia responsable con nuestros misioneros. Una quinta cosa que la iglesia de Antioquía hizo y que nos enseña para ser una iglesia misionera de verdad, verdaderamente, es que la iglesia de Antioquía ofrendaba para misiones. En el capítulo 11, que hemos leído, pero en los versículos 27 al 30, se nos narra un evento, algo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo hambre en la tierra, hambruna, hambre. ¿Y qué es lo que pasó? La iglesia de Antioquía, lejos de decir, voy a resguardarme y voy a preocuparme a mí mismo para sobrevivir, no, la iglesia de Antioquía lo que hizo fue dar. Una iglesia nueva dio. ¿Y a quién dio? A los hermanos de Judea, es decir, a la mamá, la que había mandado, ¿no es cierto?, líderes para levantar la iglesia, ahora necesitaba ayuda. Y la iglesia de Antioquía responde ofrendando como iglesia misionera a los hermanos de Judea. Hermano, ¿cómo hacemos para mantener el apoyo a 89 misioneros que somos del INSE y pensar en seguir levantando más campos misioneros? El Señor, hermanos, obra a través de usted. Nosotros le podemos dar la gloria a Dios, hermano, como iglesia del INSE, porque en estos 2 años y medio de pandemia, en ningún mes, ningún misionero de nuestra iglesia ha dejado de recibir la ofrenda completa de parte de la iglesia del INSE. Eso es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque en un tiempo de pandemia como este, donde ha habido escasez, desempleo, falta de recursos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Yo le quiero contar además un testimonio. Hace unas semanas en la Asamblea Nacional de nuestra denominación que se dio aquí, un pastor jovencito, muy joven, se acercó al pastor César y le dijo: Pastor César, yo quisiera que mi iglesia haga misiones, participe en misiones. Queremos unirnos en apoyar a un misionero. Entonces le pasamos la lista de misioneros y ellos escogieron a una misionera de fuera del país. Y esta semana, este pastor me escribió y me dijo: Pastor Fernando, ya hemos escogido un misionero, una misionera, y estamos como iglesia emocionados porque vamos a participar de apoyar a las misiones. Y estaban muy emocionados como iglesia de apoyar y ser parte. Habían hecho ya su compromiso misionero de ofrenda como iglesia. ¿Sabe de qué iglesia me refiero? La iglesia de Cachicoto, un pequeño poblado en Huánuco, una iglesia de 54 miembros. Esta iglesia se ha unido al INSE para apoyar a una misionera de afuera del país. Es un privilegio, hermano, dar para misiones. Cuánto más nosotros, que tenemos el privilegio de tener una gran cantidad de misioneros. Eso nos llama a poder ser parte de misiones. Y la última cosa, la sexta cosa que hizo la iglesia de Antioquía, lo vemos en el capítulo 14, entre los versículos 26 al 28. Luego de que Pablo y Bernabé regresan del primer viaje misionero, reunieron a la iglesia y les expusieron, dice en el versículo 27, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hicieron su congreso misionero en Antioquía y Pablo y Bernabé contaron cómo el Señor había obrado en misiones. Hermanos, les animamos a que podamos participar de misiones. Es nuestro privilegio y nuestro gozo. Vamos a orar. Todos seguiremos nuestros rostros y vamos